Buenos días. Eh, Hoy yo voy a estar tratando el tema dentro de lo mismo que hablamos ayer, el amor en Dios por ti. Y nos vamos a basar en consolar, la palabra consuelo. Como madre que consuela a su hijo, así yo lo consolaré a ustedes. Eso está en Isaías 66:13. Salmos 23. El buen pastor conduce y reconforta. Dios consuela a Sión. Isaías 51:3. Y también vamos a tratar 2 de Corintios 1, de 3 al 5. Dios es el Dios de todo consuelo. La palabra consuelo, Señor, nosotros todos en algún momento en nuestras vidas hemos necesitado ese consuelo, ya sea que venga ese consuelo que viene de Dios, que es inigualable, o una palabra de aliento que alguien nos dé en algún momento, un familiar que nos dé un consuelo. Abarca mucho la palabra consuelo, consolar. Desde un consuelo que tú necesitas, ya sea porque estás pasando un momento duro, por algo que no se te dio, un plan que tenías que no sucedió como tú lo esperabas. Y muchas veces pues nos aferramos a Dios, buscamos consuelo en Dios o en una persona cercana. Y dichoso es el que tiene una persona cercana que en un momento difícil te pueda dar un consuelo. Y no solamente en eso, las pérdidas de un familiar, las pérdidas de un ser querido. Solamente el que lo vive, y más cuando un ser querido cercano, sabe el dolor que siente en ese momento. Y es muy importante uno tener una palabra de consuelo con esa persona en un momento así. Pero aparte de eso, cuando yo estaba leyendo ahorita esta palabra, me llegó a la mente pues una situación varias situaciones de varias personas es referente a eso, al consuelo durante el tiempo de muerte. Porque a veces, que yo no sé si es que yo tengo como una visión un poquito extraña del tema, pero a veces una persona está pasando por una enfermedad o por un proceso fuerte o tiene años pasando por ese proceso, por una enfermedad, ya sea un cáncer, eh, que ha tenido varios paros, cualquier tipo de situación que lo llevó a la muerte, right? Y esa persona tiene años luchando y a veces hasta los médicos le dicen, no, usted va a tener nada más 7 meses y dejan a esa persona por años. La gente dura 8 años, 9 años vivos. No se da lo que dijo el médico, right? Y Dios le da un tiempito extra. Y el familiar o el amigo dice, contrale, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué esto? Pero usted no sabe las veces que esa persona buscó consuelo en el Señor, las veces que se refugió en el Señor. Y Dios le dio ese tiempo extra. Y aparte de eso, por ejemplo, tú no sabes el tiempo que esa persona duró sufriendo. Que eso es difícil cuando tú estás pasando por una situación así, claro está. La persona que queda viva pues va a estar desolada, destruida, se siente mal y todo eso. Pero, contrale, esa persona había pasado un proceso largo. Tú no sabes ni siquiera si esa persona le oraba a Dios y le decía, Padre, ya yo no aguanto el dolor, llévame. O sea, yo soy el que está viviendo la enfermedad, el que está viviendo la situación, es que sabe su dolor. El otro solamente ve desde afuera. Tú no puedes sentir las batallas de la otra persona. Entonces, y todo al final tenemos nuestro momento, tú sabes, de irnos de aquí. Esto es temporal. Todo lo que hay aquí es prestado por el tiempo de vida que uno tiene. Entonces, a veces la gente como que se tranca tanto en ese dolor de que te perdí. Y es normal, es totalmente normal, es válido. Te perdí esto. Pero no piensa también en la persona que falleció, la persona que murió. O sea, esta gente tiene tanto tiempo batallando. Dios le dio tiempo de más
o le regaló tiempo que quería, que quizá le pidió, quiero más tiempo para poder hacer esto y esto. Y en vez de Dios darle un año, le dio 9, 8 años. La gente a veces no mira como esos detallitos o no mira el proceso que la otra persona estaba pasando. Y uno tiene como que abrir un poquito más la mente. Yo sé que en el momento es difícil porque una situación difícil, el que la vive es el que sabe, pero a veces queremos como culpar tanto a Dios y decir, ay, porque Dios esto y que, contrale, mire un poquito más allá. Y trata de acercarte a Dios en esos momentos también, porque a veces en el momento como uno se bloquea mucho, uno le gusta mucho culpar a Dios y decir, ¿por qué esto? ¿Y por qué me pasó tal y tal cosa? Pero acérquese a la palabra, acérquese a la Biblia, busque de Él, busque de la sabiduría, busque de su consuelo durante ese momento. Que yo creo que es lo que más te puede ayudar a pasar esa situación, acercarte a Él. Y ya más adelante tú quizás puedas pensar de una forma clara y decir, ok, Señor, tú tienes el control de esto, yo no entiendo por qué esto pasó ahora, pero tú tienes el control. A veces hay gente que tiene un tiempo ya esperando, que sabe que eso va a pasar. Pero para mí, a mi entender, lo más factible en esos momentos es buscar consuelo en Dios y acercarte a tus seres queridos. Y es difícil porque a veces cuando una gente tiene una pérdida reciente, pues dice, tú sabes que se te acercan tanta gente, que si a darte el pésame, que si esto. Gente que nunca estuvieron ahí, de que al día a día, pero sí fueron parte de la trayectoria de esa persona, sí fueron parte de la trayectoria de la vida de esa persona. Entonces sí van a estar, en momentos así, van a estar presentes, se van a presentar, ya sea para darte un pésame o para darte una palabra de consuelo. Aunque el otro diga contra, pero yo tenía tantos años que no veía a esta persona. Sí, pero es normal que en ese tipo de situaciones, pues esas personas se acerquen a ti. Y es bueno que la otra persona sea un poquito flexible y valore el esfuerzo de que la otra persona tomó de su tiempo y fue para allá, aunque siempre no estuviera como presente ahí en el día a día, porque la realidad de la vida es que todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene sus cosas y eso la otra persona tiene que entenderlo también. No puede ser tan cerrado. Y la vida sigue. Tú puedes estar desolado, sintiéndote mal, que se te acabó el mundo, pero todo sigue su curso. Todo va a continuar independientemente de... Porque en el instante en que tú naces, ya tú sabes que tú te puedes morir en cualquier momento. Esa es la verdad de la vida. Es difícil, señores, son palabras que no todo el mundo le gusta hablar, es un tema que no todo el mundo quiere, tú sabes, discutir, pero es la realidad. Y todos estamos aquí en algún momento, nos vamos a ir también. Entonces, es el ciclo de la vida y eso hay que aceptarlo. Aparte de eso, dentro de la palabra de consuelo, el consolar, dice muy bien, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Dios sabe los dolores por los que nosotros pasamos. Y Él nos asegura y dice en su palabra que Él nos dará el consuelo que nosotros necesitamos para poder salir de esa situación, para poder pasar esa etapa. A veces solo lleva tiempo para tu curar, eso no pasa rápido, usted tiene que darse su tiempito porque son situaciones fuertes. Entonces, pero Dios te asegura que Él va a estar ahí. En su palabra lo dice. Busca de Él, Él va a estar ahí. El buen pastor conduce y reconforta en tiempos difíciles. Ya sea el pastor de tu iglesia, Dios va a hacer su trabajo, pero tú también tienes que poner de tu parte y estar abierto a que, tú sabes, dejarte guiar de otras personas,
porque en ese momento quizás tú no estás pensando con claridad. Les aconsejo también que lean Dios Consolación en Isaías 51:3. Yo lo voy a buscar aquí en mi parte también para que lo leamos juntos. Isaías 51:3 dice: Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Eventualmente Dios convierte ese desierto en gozo y en alegría. Le dejo saber, claro, en el momento, claro, te van a pasar quizás una semana, 2 semanas, pero eventualmente tú te empiezas a sentir un poquito mejor, empiezas a pensar un poco con más claridad. No es fácil, claro, todos sabemos que no es fácil, pero Dios ayuda con ese dolorcito a que tú vayas sanando poco a poco, ya sea a nivel de muerte o a nivel de que un proyecto no se te dio y estás un poco decaído, lo que sea. Y cuando a nivel de proyecto, claro, a veces tú no sabes por qué Dios no permitió que eso pase. Porque cuando viene a ver, si permitía que pasara de esa forma que tú querías, no iba a ser conveniente para ti. Entonces Él va a buscar la manera siempre, ok, te lo voy a dar así o te voy a quitar esto y te voy a quitar tal y tal cosa, para que lo hagas de esta manera y quizás tengas menos pérdidas, quizás tengas menos dolores de cabeza o para que tu transición sea un poquito, te puede tomar más tiempo, pero sea un poquito más smooth, que tú la puedas como disfrutar un poquito más. Entonces, no todo te va a pasar en el momento en que tú lo quieres. Él tiene el control y Él es que sabe cuándo es que te va a dar las cosas. Uno se quilla de todo porque tú dices, contrale, pero yo trabajé tanto en esto y por qué no. Y es difícil entender, pero no es en nuestro tiempo. Es en el tiempo que Él decida que tú puedes tenerlo y que tú vas a tener la capacidad correcta para tú manejarlo bien. Entonces, tenemos que aferrarnos en Cristo para que Él sea quien guíe nuestros pasos y que nos ayude, right? Vamos también a leer Corintios 2, 2 de Corintios 1, de 3 al 5. Ok, entonces en Corintios 2 de Corintios 1, tenemos las aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dolor igual consolación, dolor igual a consolación. Entonces, aunque usted esté pasando por esa tormenta, ninguna tormenta dura para siempre. Las tormentas se acaban. Entonces, después de la tormenta, viene la calma, vienen los tiempos buenos, pero tengan en cuenta que a veces esas tormentas son para procesarnos, para que cambiemos, para que aprendamos algo, para que más adelante quizás podamos guiar a alguien o darle un consejo a alguien. Espero que esta palabra les sirva a quien la escuche y que tengan un feliz día. Bye bye.